Es la hora de sana distancia con Dios. Buenas noches, es jueves, es sana distancia con Dios, es hora de iniciar este tiempo devocional y como puedes ver todo el equipo ya está listo. Tenemos ahí en el bajo a Juanito que está con nosotros hoy, también Uriel ahí en el teclado en ausencia de nuestro hermano querido Chimino que pronto ya estará con nosotros y ahí en la batería ya vieron quién está, otra vez el Barbado está de vuelta con nosotros. Damos gracias a Dios porque Abraham puede estar el día de hoy aquí con nosotros, prometió traerme queso el día de mañana, espero que lo cumpla y damos gracias a Dios porque obviamente el maestro Nahum sigue dirigiendo al grupo de alabanza y hoy estará en el canto tanto Silvia como Nira, que evidentemente son parte fundamental de este grupo y como ya sabes están detrás de nosotros el ingeniero de audio, el flamante Dani que siempre está trabajando con nosotros, con todo su equipo, Mateus, está ahí también Andrea colaborando y en el video Jaciel con todo su equipo, Dani de Niro, también aquí está el Chulo que nos ayuda también en la parte del ánimo y la motivación que todos nosotros necesitamos. Ya se los presentaré, no lo conocen, ya se los presentaré. Es un buen amigo y buen hermano nuestro que está hoy con nosotros y ya sabes, todo el equipo atrás sirviendo en las mesas, sirviendo de muchas maneras para que nosotros podamos llegar a ti ahí donde tú estás. No sé a qué hora sea, no sé si es en la noche, no sé si es en la mañana, no sé si es otro día, pero de verdad espero que este tiempo devocional te pueda servir a ti para que crezcas, para que tu corazón puedas estar cada vez más cerca del Señor. Así que si ya te la sabes, ¿para qué te la pla? Quédate, no te vayas, como dicen los bisquetes, yo te lo recomiendo. Que Dios te bendiga. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias porque nos permites venir a tu casa, porque nos permites gozarnos juntos, Señor. Te damos gracias por lo que nos diste en la semana y también por lo que en tu infinita sabiduría no nos diste, y agradecemos tu cuidado y tu favor. Venimos ante tu presencia con un corazón sincero que te quiere adorar, que te quiere alabar, Señor, y te pedimos que seas tú el que perfeccione nuestra alabanza, nuestras manos, nuestras voces, Señor, y que esto llegue a ti como algo agradable, de lo cual tú te regocijes. Te queremos pedir también por los hermanos que están viendo esta transmisión, para que tú también les hables y ellos también se puedan gozar y podamos ser un pueblo unido en la alabanza, en la adoración, en escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Y la lectura bíblica del día de hoy es Hechos 12, versículo 11 al 19. Y dice así: Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: Ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una criada llamada Rode. Al reconocer su voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. «Pedro está a la puerta», exclamó. «¿Estás loca?», le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían: «Debe ser su ángel». Entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano de Pedro les hizo señales de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. «Cuéntenles esto a Jacobo y a los hermanos», les dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, les tomó declaración a los guardias y mandó matarlos. Después viajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Dios bendiga la lectura de su palabra.
Dios como tú, dice este canto, y encontramos en el Nuevo Testamento un montón de textos e historias donde encontramos que no hay otro Dios como el Dios en el cual nosotros creemos. El texto de hoy, el que nos ocupa, es un texto maravilloso donde se ve claramente que no hay otro Dios como Él. Estamos buscando a estas mujeres que tras la resurrección estuvieron influyendo durante todo el tiempo a una iglesia que estaba en ciernes, una iglesia que empezaba a acostumbrarse a no tener a su Señor junto a Él, pero no solo eso, sino a tener el poder del Espíritu Santo y la presencia permanente de Dios con ellos. Así que las mujeres se convirtieron en algo fundamental, aunque como vimos hace 8 días, no aparecieron desde el principio, no estaban visibles como hoy se dice, y sin embargo en ese trabajo invisible, por lo menos para la referencia histórica, no lo eran en la práctica, no lo eran en el día a día, y sobre todo no lo eran en cómo el Señor las usaba para que el evangelio creciera y se desarrollara. El día de hoy veremos un caso específico de una mujer que colaboraba con el crecimiento, con el desarrollo del reino, mientras que los líderes estaban metidos en un montón de problemas. Según el capítulo que leímos, ¿no? Los problemas que tenían los líderes eran muy fuertes. A Jacobo lo tomaron preso y Herodes lo mandó matar. Pequeño problema, ¿no? Y como dice el texto en el capítulo 12, dice el texto que a Herodes vio que a los judíos les causó mucha alegría que eso pasara, entonces tomó preso a Pedro. Es decir, la visibilidad de los líderes los hace ser blanco perfecto para un montón de cosas. Hay gente que le gusta esta visibilidad, ¿no? Le gustaría que mucha gente o muchas personas fueran visibles, pero de repente la visibilidad tiene sus musicalmente diría el maestro Nahum, sus bemoles, ¿no? Tiene sus cosas complejas, no siempre es muy maravilloso, ¿no? que ser visible. A veces sí, a veces no. La gente que es visible, la gente que está al frente, la gente que tiene liderazgo, también tiene muchos ojos escrutadores que los están observando clara y fielmente para encontrar esos pequeños detalles donde encuentran que eres humano, ¿no? Y no siempre eso es como lo más agradable. Hay cosas que son buenas, hay cosas que son malas. Y dentro de las cosas que estaban como riesgo de la visibilidad de los apóstoles era justamente que los tomaran presos. Y en este caso a Pedro lo toman preso después de la muerte de Jacobo, después de haberlo asesinado, decapitado, y evidentemente imagínense ustedes a un Pedro que está en la cárcel pensando que al compañero lo acaban de decapitar. Es decir, el pensamiento de Pedro debió haber sido un pensamiento no tan positivo, ¿no? Seguramente él pensaba que había llegado el momento de morir. Y el Señor ama tanto a las mujeres que no permitió que las mujeres estando visibles fueran objeto de cosas como estas, sino solamente Pedro y los apóstoles que eran los visibles. Las mujeres que no estaban al frente no estaban siendo objeto de estas cosas que los hombres estaban siendo objeto. Así que Pedro está ahí, la historia la pueden leer completa en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Pedro está ahí y ya en la madrugada, dice el texto que era como era un hombre peligroso, era un hombre muy pegriloso, le pusieron a 4 soldados alrededor de él para custodiarlo, porque ya el Señor se les había escapado de la tumba, entonces ya no se iban a arriesgar a que otro se escapara. Entonces le ponen a Pedro a 4 alrededor de él para que lo custodiaran. Y entonces dice el texto bíblico que se le apareció un ángel y que le dijo: hey, Pedro, levántate. Y Pedro pues estaba soñoliento y Pedro dijo así como: ¿es a mí, Señor? Sí, levántate. Se le cayeron las cadenas y le dice: vente. Y se lo llevan y ya el ángel y Pedro caminando así de puntitas y en silencio, llegan a la puerta de hierro y abre la puerta de hierro, dice el texto, ¿no? La puerta principal de las ciudades. Abre la puerta, el ángel, Pedro sale y cuando sale de la puerta, dice el texto que volvió en sí. Es decir, como que despertó. Yo creo que el aire le pegó, maestro, el aire fresco en la noche, le pegó y dijo: caray, sí estoy afuera. O sea, como que pensó que, no sé, ¿les ha pasado que de repente hacen cosas que parece que son un sueño,
¿no? Y Pedro estaba ahí, pensó que era un sueño, y cuando acuerda se da cuenta que realmente está fuera, que realmente lo sacó, los 4 guardias no importó, el Señor lo saca, y ya que está fuera se da cuenta de que está fuera. Y entonces ahí, cual profeta mexicano pregunta, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Es decir, está fuera, él estaba preso, seguramente en su cabeza, él iba a morir, y de repente está fuera de la ciudad. Y entonces, ¿qué va a hacer? Es de madrugada. Y aquí es donde entra la mujer que de alguna manera es parte fundamental de la historia del Evangelio. Fíjense lo que dice en el versículo 12 del capítulo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde, dice, muchos estaban reunidos orando. Así que ustedes imagínense a Pedro. Pedro sale, está fuera de la ciudad, y entonces se pregunta, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Y de inmediato en su cabeza viene la casa de María. ¿Qué tan importante habrá sido María para que un hombre que es el apóstol, que es el líder hasta este momento principal de la iglesia, el gran Pedro, después de pasar todo lo que ha pasado, después de haber hecho los milagros que ha hecho, después de todo lo que ha hecho, haber estado preso, salir casi como sonámbulo y de inmediato pensar, ¿dónde voy a ir en este momento de la noche? ¿Has estado en algún día en la noche y has tenido un percance automovilístico, de lo que sea, y tu cabeza de inmediato en qué piensa? No me digas que piensas de mamá. Mucha gente de inmediato piensa en mamá, o piensa en papá, o piensa en la gente cercana. Pero imagínate que tienes un percance y no tienes a mamá y a papá cerca. No tienes a esa persona que seguramente iría por ti. ¿En quién de la iglesia pensarías? ¿En quién pensarías que dirías, si yo le hablo, viene? Si yo le digo que voy a su casa, me recibe. ¿En quién pensarías? Pedro de inmediato piensa en María, de inmediato. Y entonces, ¿qué relevante habrá sido María para que Pedro, en medio de la somnolencia, pensara de inmediato en que el único lugar donde podía ir en ese momento, a esa hora, era a casa de María? Se requieren 2 cosas para eso. La primera cosa, se requiere que esa persona te reciba, pero la otra cosa que se requiere es que tú tengas la confianza de ir, que son 2 cosas diferentes. Casi todos diríamos, cuando tengas un problema, ven a mi casa. Pero ¿cuántos tendrían la confianza de decir, voy a su casa en el momento en el que tengo un problema? Porque sé que me va a ayudar. No siempre se dan las 2 cosas, y aquí se dan las 2 cosas. Por un lado, era seguro que María lo recibía, y era seguro que Pedro estaría pensando en María para poder para poder tener la confianza e ir a su casa a esas altas horas de la noche. Entonces, esas 2 cosas se dan, y eso nos da el entendimiento de que María era una mujer verdaderamente relevante para la iglesia. Verdaderamente relevante. De otra manera, no sería así. Ahora, el médico Lucas nos especifica que era la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Es decir, es muy probable que no en este momento todavía, quizá un poco más adelante, Juan Marcos fuera el escriba de Pedro. Muy probablemente. Que es el que escribe el Evangelio de Marcos, justamente, que se llama de Marcos, pero que todo mundo asume que fue Pedro realmente el redactor. Es este Juan Marcos el que deja a Pablo, por ejemplo, ¿no? El que lo deja. Y quiere decir que es una discípula tan importante, tan influyente, que su hijo está bebiendo de su discipulado, está bebiendo de ella de tal manera que se convierte en un discípulo importante, Juan Marcos. Pero aquí hacen la anotación para que recordemos. ¿Se acuerdan de Juan Marcos? Pues ella era su mamá.
Y entonces ahí está parte de la relevancia, justo parte de la relevancia, que de repente los hijos en realidad son los que dan como esa nota de quiénes son los papás, ¿no? De repente encontramos a un hijo, un muchacho, una muchacha que es muy talentoso, que es alguien que es muy especial, y entonces, es hijo de fulano y tal, ¿no? Y entonces, ok, viene de linaje, viene de cepa, viene de esa tradición. Y entonces aquí se hace la anotación de que ella era la que había mentoreado de alguna manera a Juan Marcos. No sabemos cuántos años tenía Juan Marcos ni cuántos años tenía María, pero se asume por el texto que ya tenían mucho tiempo en el Evangelio. Y no se ve y no sabemos si esta mujer estuvo en la resurrección, pero lo que sí sabemos es que estuvo en los primeros discípulos del Evangelio. Estuvo dentro de los primeros discípulos, y dentro de los primeros discípulos ella ya estaba influyendo definitivamente a Juan Marcos. Pero además dice el texto, dice el que tenía por sobrenombre Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y esta es la otra nota importante de esta mujer. Ella abrió su casa para que hubiera un círculo de oración. Se dice en los versículos anteriores que Pedro estaba en la cárcel y la iglesia hacía oración sin cesar, dice el texto. Y obviamente donde oraban era un lugar donde se reunían a orar. No había Zoom, hermanos, no existía esa posibilidad de decir vamos a reunirnos para orar en Zoom y cada uno en su casita y ahí. No, esto era a la antigüita, o sea, la antigüita de hace 5 años, ¿no, maestro? Más o menos. Era antes de la pandemia. Antes de la pandemia la gente abría sus casas para que se hiciera oración. Pero esto resulta que es muy importante y es muy especial, porque cuando se dice que una persona abre su casa para oración o para un círculo de oración, tenemos que entender muy claramente qué significa eso. Porque de repente podemos pasar y no podemos entender o dimensionar claramente qué es lo que esta mujer realmente estaba haciendo. No se habla del padre o del marido de María, no se habla de él, pero se dice que era su casa y que ella la abrió para el círculo de oración. ¿Has ido alguna vez a una casa, a un círculo de oración? ¿Has ido? Bueno, pues resulta que cuando te invitan a un círculo de oración y te dicen ve a mi casa a tal hora, entonces, para que tú ofrezcas tu casa para que lleguen a las 8 de la noche a hacer oración, tú tienes que estar ¿cuánto tiempo antes? Depende qué tan proclive seas a que todo esté listo, dependerá. Pero no menos de 1 hora, no menos de 1 hora antes. Vas a estar, pero no solo vas a estar 1 hora antes, sino que vas a tener todo preparado para que los que lleguen tengan todo lo necesario. Eso es, si tienes una casa normal, como la tuya o como la mía, el comedor, ¿cuánta gente cabe? Si eres de los pudientes, tienes un comedor de 12 personas, o a lo mejor de 8, más estándar de 6, menos estándar de 4. Pero si vas a tener una reunión de oración de 15 personas, dice el texto que había mucha gente. ¿Cuánto es mucha gente? No se nos dice, pero había mucha gente. Entonces, si había mucha gente, ¿cuántas sillas necesitas para eso? ¿Cuántos vasos necesitas para darles un poco de agua? Y ya si eres muy generoso o generosa, pues si tú tienes un círculo de oración, dices, bueno, vamos a orar, pero pues también hay que tomar cafecito. Y hay que tener pancito, porque el café sin pan no funciona. Y ya si eres muy generosa, pues hay que poner unos sandwichitos. Y entonces te empiezas a dar cuenta que eso tiene un montón de implicaciones. Y es maravilloso que lleguen a tu casa, maravilloso que lleguen a tu casa y que coman y beban agua y beban café y todo se pone maravilloso. Y de las 8 ya te fuiste hasta las 10 de la noche, 11 de la noche. ¿No? Más o menos. Y ya entonces, como lo recibiste bien, se fueron bastante bien los hermanos y dejaron todo hecho un tiradero. Y es maravilloso, ¿no es cierto? Porque hay que quedarse después de las 10 de la noche, después de las 11 de la noche, a recoger todo, o mañana lo hago. Pero si eres de esas familias que no les gusta dejar trastes en el lavadero, pues entonces vas a tener que lavar en ese momento todo y sacar basura. Es bien lindo recibir gente en la casa. Es bien lindo. Ahora,
Imagínense ustedes esto semanalmente. Imaginen eso semanalmente. Estamos hablando de un ejercicio ministerial bien importante, bien complejo, bien cansado. No dice el texto que así sea, pero si esto era semanal, a mí me ha tocado estar en reuniones de casas semanales donde la gente recibe a la iglesia durante mucho tiempo, semana tras semana. Yo fui pastor de una iglesia en Puebla, en la Casa del Alfarero, que la iniciamos justo en una casa. Y los hermanos, maestro, con mucho gusto dijeron, no, pastor, en mi casa la hacemos y no sé qué, y no sé cuánto. Y se empezó a reunir la gente, y se empezó a reunir la gente, y se empezó a reunir la gente semana a semana, de tal forma que llegó un punto en el que compramos sillas, ¿no? Porque ya no cabía la gente. Entonces, ¿dónde poníamos las sillas? No, pues aquí en el garage, no, y el carro, pues que se quede afuera, no importa, ¿no? Y luego, oiga, pues es que está entrando aire de este lado y no sé qué, pues hay que poner una manta y hay que poner una lona y hay que poner, y bueno, pues ponemos la lona y no sé qué, y el garage lo cerramos. Y después, es que la luz no da para que leamos, ¿no? Pues era un garage. Y dijeron, no, pues hay que poner luces, ¿no? Hay que poner lámparas, y pusimos lámparas, ¿no? Y luego es así como que, pues es que el color con el que está pintado como que no, pues hay que pintarlo, y fuimos invadiendo su casa, de tal forma que en el garage teníamos las reuniones, y luego en la sala teníamos una clase, y en el comedor teníamos otra clase, y en la cocina teníamos otra clase, ¿no? Y entonces empezamos a invadir la casa. Huelga decir que fueron años. O sea, no fue 3 semanas, años. Y entonces yo me percaté de lo complejo e importante que es esto que encontramos. Es una línea donde dice que había oración en su casa y recibía mucha gente. Es una línea, pero la implicación que eso tenía era, por lo menos aquí en esta experiencia que tuvimos, bueno, los hermanos tenían varios hijos y pobres muchachos, porque el sábado los levantaba para que limpiaran todo, para que el domingo estuviera limpio, incluyendo baños, ¿no? Incluyendo baños. Y había que tener papel higiénico y había que tener absolutamente todo. Y era una labor familiar donde todo mundo estaba involucrado. Y tengo como en la memoria y en el corazón recordar que lo hacían con mucho gusto, Y pasaron los años y lo seguían haciendo con mucho gusto, ¿no? De hecho, no se pusieron tan contentos cuando les dijeron que se iban a salir de ahí. O sea, como que no era una cosa que les gustaba, como que ya estaban acostumbrados. Yo sé que algunos de los muchachos, si me está viendo, va a decir, no, yo ya estaba contento de que se fueran. Pero la verdad es que no, traían cierto pesar de que la iglesia se iba a ir y se iba a ir a otro lugar, pero lo hicieron por años. Este asunto de recibir a la gente en su casa se convierte en realmente un ministerio mucho más allá que los guardatemplos. No sé cuántas iglesias o cuántos de ustedes hayan conocido guardatemplos, pero las historias de los guardatemplos son un montón, ¿no? Son un montón. En los guardatemplos, que son los departamentos que están en los templos para que cuiden los templos, se sabe que los cuchillos de los hermanos son los cuchillos de la iglesia, ¿no? Se sabe que los refractarios de los hermanos son los refractarios de la iglesia. Y si el pastor es el guardatemplo, bueno, ya se imaginarán el tema, ¿no? O sea, no solo es el pastor, sino además es el guardatemplo, y todo absolutamente es de la iglesia, incluyendo al pastor. Entonces es todo un ministerio. Lo que nosotros encontramos aquí es que en este ministerio de la oración, que se convierte en la columna vertebral del sostenimiento de los apóstoles y el sostenimiento de la iglesia, porque tenemos que ser honestos, evidentemente el Señor quería sacar a Pedro de la cárcel, pero la razón por la cual sucedió así es porque el Señor contestó la oración de su iglesia. Había una iglesia que estaba haciendo oración sin cesar por Pedro, una iglesia que estaba en casa de María, y el Señor responde a esa oración. Y entonces la casa de María se convierte en esa mujer y en ese instrumento donde la iglesia va a orar, y la iglesia responde, la iglesia experimenta la respuesta del Señor y regresa Pedro. Entonces, el ministerio de María era un ministerio fundamental. Casi estoy seguro que no es que se habían reunido para orar por Pedro solamente, sino que era parte de lo normal.
reunirse para orar. Hermanos, reunirse para orar en una época donde la persecución era parte fundamental de la iglesia, me parece que era muy serio exponer tu casa. También fui pastor, todavía no era ordenado, pero fui pastor en la Sierra de Oaxaca. Y en la Sierra de Oaxaca, cuando yo llegué, las cosas ya estaban mucho más tranquilas. A mí me tocó otro tipo de persecución, pero me platicaron que cuando recién llegó el evangelio, la persecución empezó a ser tal que los apedreaban. Y una familia recibió a la iglesia. Una familia decidió que fuera en su casa y en su familia que se iniciara la congregación. Así que se reunían para tener culto y resulta que los apedreaban. Cuando ellos cantaban, los apedreaban la casa. Sabían perfectamente a qué hora y en dónde se reunían. Y como lo sabían perfectamente, entonces los apedreaban. Y entonces me platicaban que para cantar, los hermanos decían, vamos a cantar el himno, no está Chimino para que me diga qué himno es, pero normalmente, a ver maestro, ¿cuál himno? ¿Número? Maestros encrespan las aguas, ¿qué número es? 363, vamos a ver si es cierto, búsquenlo en el himnario. 363, y decían, hermanos, vamos a cantar el himno 363, maestros encrespan las aguas. Y entonces dicen que abrían el himnario y lo empezaban a leer. ¿Pueden ustedes imaginar lo que eso significa? O sea, que la gente abría el himnario, cantaba, pero leía. No cantaban, porque si los escuchaban cantar, los apedreaban. Entonces, mejor leían el himno. Y esa era su manera de cantar. ¿Pueden ustedes imaginar lo que eso significa? Exponer tu casa, exponer tu familia para que el evangelio crezca, se desarrolle y tener que hacer varias cosas para que el evangelio siga creciendo. A sabiendas que saben dónde estás, que saben quién es tu familia y que saben qué pueden hacer contigo. Si acababan de apresar a Pedro, ¿qué podrían haber hecho con la casa y la familia de María? Hay una exposición. Y entonces María asume el riesgo y presta su casa para que haya oración, para que mucha gente se reúna para orar. Si esto no es una mujer influyente en el Nuevo Testamento, entonces, como dije hace 8 días, me doy. No encuentro otra manera de ver cómo una mujer puede ser tan influyente que les diga a todos, que tenga el valor de decir, vénganse a mi casa, aquí vamos a orar. Oye, te pueden apedrear, vénganse a mi casa, vamos a orar. Oye, no tienes sillas suficientes, yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero va a haber sillas suficientes. Oye, pero yo no sé, pero vénganse todos a mi casa, vamos a orar. Además de que su hijo resultó ser un gran escriba y resultó ser un misionero, ella era alguien que estaba ofreciendo su casa para la oración. Estamos hablando de la madrugada, estamos hablando de un momento en el que todo el mundo debería estar dormido y que seguramente todo el mundo en la comunidad de su casa podría estar. Y sin embargo, ella estaba ofreciendo su casa para orar. Me parece que de repente estas líneas chiquitas no las consideramos en plenitud, no las consideramos completas, pero esta mujer estaba colaborando para el desarrollo y el crecimiento del evangelio de una manera como nadie estaba participando en ese momento. Se sabe y está registrado que el gran predicador Spurgeon, inglés, tenía un grupo de mujeres que mientras él predicaba oraban. Y él atribuía gran parte del poder de su predicación, lo atribuía a la oración de esas mujeres. Y obviamente no estaban en el templo, estaban en otro lugar donde no se veían, pero donde su ministerio llevaba poder a este predicador. Entonces es importantísimo ver cómo la oración se convierte en parte fundamental de la iglesia, en cómo el Señor responde a la oración de la iglesia, pero cómo hay una mujer que es la que principalmente participa para que esta oración se pueda llevar a cabo. Ya la historia después se cuenta sola, es una historia incluso graciosa, ¿no? Porque resulta que Pedro llega a la casa de María, porque no había otro lugar donde ir, llega y toca y sale una mujer que trabajaba en la casa, Rode, y Pedro le dice, Rode, ábreme, y Rode dice, ¿es Pedro? No, es Pedro. Se emociona tanto que es Pedro que se mete corriendo y dice, no le abre la puerta, no, lo deja afuera. O sea, ya me imagino, abrió la puerta, ve a Pedro y la cerró de la emoción y se regresa y dice, es Pedro, y todos, no, ¿cómo se? Y ahí dice, yo no digo, ahí dice que dijeron, estás loca, ¿no?
Y tal vez sí, pero tenía razón, sí estaba Pedro. Pedro estaba ahí porque el Señor había respondido a la oración. Y es entonces que entra Pedro después de que todos dicen, a ver, y van y ven, y efectivamente era Pedro. Imagínense el gozo que ha de haber sido esa casa. Y entonces les comienza a contar todo lo que pasó y agradecen al Señor estando ahí en la casa de María. Eso me parece, insisto, relevante. No es la casa de Juan, no es la casa de Pedro, no es la casa de el hermano Hilario, no es la casa del hermano Pepe, no, es la casa de María. No sé si el marido estaba de acuerdo o no, pero era la casa de María. Y ella dijo, aquí se va a hacer la oración. Así que vemos cómo, igual que el caso de hace 8 días, hay una mujer que sin ser tan relevante, sin ser la líder, sin ser la principal, con el valor que le caracteriza a una mujer, con la fuerza que le caracteriza a una mujer, abre su casa y entonces comienza a ser bendición para un montón de gente, para un montón de gente. Si bien no era misionera, su hijo se convierte en misionero, pero ella se convierte en esta influencia donde permite que en su casa se desarrollen cosas y se vean milagros maravillosos como estos. No fue en casa de otra persona, fue en la casa de esta mujer que, insisto, podía estar expuesta a que se la llevaran presa. Estaba expuesta a absolutamente a todo y sin embargo parece que nada de eso le importó, sino lo único que le importaba era ser bendición para la iglesia. Y es así que la iglesia comienza a crecer, comienza a desarrollarse y comienza a ver milagros maravillosos. Yo creo que el gozo de ese día haber sido, o sea, imagínense Pedro contándoles, y yo estaba como durmiendo cuando me pegó el aire y me di cuenta que ya estaba fuera de la ciudad. Imagínense la historia, ¿no? Y la gente feliz de que estaban viendo a Pedro cómo el Señor lo había rescatado. Claro, después de ahí boletinaron a Pedro, eso después ustedes lo pueden leer. Lo boletinaron y ya le pusieron precio a su cabeza. Pero eso no era lo importante. Lo importante es que en casa de María se había podido ver ese milagro. Y entonces vemos cómo las mujeres, aunque no están dentro del liderazgo, aunque no están al frente de la iglesia, aunque no son, como digo, visibles, este trabajo invisible, ese trabajo por debajo de todo, de todo lo que es visible, se convierte en un trabajo que lo que hace es mantiene viva la iglesia. Le da la base, le da el sustento, le da la fuerza necesaria para poder seguir adelante. Sí, Pedro era fundamental para la predicación, pero mujeres como estas, que abrían su casa y que hacían ministerios con los más necesitados, con los pobres, eran fundamentales en eso que aparentemente no sucedía, pero sí sucedía. Aquí solo hay un caso, pero yo estoy seguro que había un montón de casos así. Y es la razón por la cual la iglesia se va extendiendo, se va desarrollando y va haciendo una labor enorme. Yo no sé para qué uses tu Zoom, pero si pagas Zoom estaría bien bonito que dijeras, oye, comparto mi Zoom para que hagamos una reunión de oración, ¿no? Sería maravilloso, ya que lo pagas, ¿no? Pon tu Zoom para que no se esté terminando ¿cuánto se termina? ¿Cada 30 minutos? ¿O 40 minutos? Cada 40 minutos y otra vez todos se tengan que conectar. Sería maravilloso que tú dijeras, oye, yo pongo mi Zoom para que todos nos reunamos a orar y no tengamos problema con el tiempo. O sería maravilloso que digas, yo pongo mi casa para que vayamos y oremos. O pongo mi casa para esto y aquello. Creo que sería maravilloso. No estoy hablando de fiestas y de reuniones que todo el mundo quiere poner casa para eso o busca casa para tener fiestas y reuniones. No, estoy hablando para cosas que realmente edifican a la iglesia y que hagan prosperar a la iglesia. Es un trabajo enorme, es un trabajo muy complicado y tal vez por eso todos lo piensen. Así que si tú estás pensando en abrir tu casa, solamente te digo que es un montón de trabajo. Si eso ya te desanimó, pues ya estás desanimado desde el principio. Pero si es un ministerio que Dios tiene para ti, seguramente el Señor te va a recompensar. El Señor va el Señor va a hacer grandes obras y grandes milagros en tu casa. Ahí donde tú estás viviendo y en el lugar que el Señor te ha dado para que tú y tus hijos estén. Sería una enorme bendición poder tener un montón de casas abiertas para orar, un montón de casas abiertas para leer la Escritura, un montón de casas abiertas para eso. De hecho, el tema de las células de oración o células de estudio tiene que ver justo con eso, con que alguien abra su casa, pueda recibir a algunas personas y puedan tener una reunión donde se pueda orar, donde se pueda leer, donde se pueda extender el Evangelio. La iglesia primitiva así extendió el Evangelio. La iglesia estaba en casas.
Y esta casa fue abierta por una mujer y yo creo que no podemos desestimar en nada el esfuerzo de las mujeres, en nada esta sensibilidad que tienen para hacer cosas, esta sensibilidad que tienen para poder participar en el evangelio de un montón de maneras. Así que, hermanas, no se desanimen por nada. Si hay algo que el Señor ha puesto en su corazón para hacer, por favor, háganlo. El Señor va a bendecir abundantemente eso que Él ha puesto en su corazón. Vamos a terminar este tiempo devocional, vamos a orar, vamos a cantar. No te vayas, no nos escroles, quédate con nosotros a adorar al Señor. Señor, nosotros sabemos que tú siempre estás obrando y que ahí donde parece que no hay un camino, siempre hay un camino. Fue la experiencia de Pedro, donde él pensaba que seguramente no saldría de esa cárcel, pero tú contestaste la oración de tu pueblo y tú permitiste que Pedro saliera de esa cárcel y pudiera reunirse con todos nuestros hermanos que estaban orando. Así es la vida y así es la fe que se mueve en ti. Así podemos ver cómo cuando parece que no hay caminos, cuando parece que todo se cierra, tú siempre abres un camino. Y mi hermano y mi hermana están en tiempos tal vez de dificultad, donde parece que no hay una respuesta, donde parece que no hay un camino. Y es ahí, Señor, donde queremos rogarte del nombre de Jesús que tú les muestres ese camino. Que esa oración que tienen en su corazón, que esa oración profunda, real, seria, seas tú, Señor, quien la conteste. Y que podamos ser una iglesia que siga experimentando cómo tu amor, tu misericordia y tu milagro pueden seguir siendo parte fundamental de nuestra existencia. Que eso puede seguir alimentando nuestra fe, que eso puede seguir alineando nuestro corazón hacia tu corazón. Te ruego en el nombre de Jesús que tú respondas a esas oraciones
y que cada uno de mis hermanos y mis hermanas, ahí donde está, ahí en ese momento de oración que tiene contigo, seas tú quien les conteste. Padre, si es que hay una necesidad específica de salud, te ruego, Padre, que tú tomes esa oración, tomes esa necesidad y tú, Señor, contestes conforme a tu misericordia. Te ruego también que nos permita ser susceptibles a encontrar tu voluntad y ser sensibles a esa voluntad tuya y aceptarla cualquiera que ésta sea. Pero tú sabes que es nuestro deseo que esa persona que está junto a nosotros pueda ser tocada por ti y pueda ser sanada. Te ruego en el nombre de Jesús que tú la toques y que sea, Señor, a través del poder de la sangre preciosa de Jesús, que esa persona pueda ser levantada y sanada. Si es que alguno de mis hermanos hoy tiene una oración profunda en su corazón por alguno de sus hijos, por alguna de sus hijas, por alguno de sus seres queridos, te ruego en el nombre de Jesús que tú, Señor, escuches esa oración y que tú respondas conforme a tu misericordia. Si es que alguno, Señor, se ha descarriado, si es que alguno se ha salido del camino, te ruego, Señor, primero que pongas paz en el corazón de mi hermano, de mi hermana, sabiendo que esa persona es tu hijo, es tu amado, es tuyo, y que nada de lo que es tuyo se aparta de tu mano. Pero también, Señor, que le des la certeza que en algún momento tú tocarás su corazón y tú lo atraerás a ti, y que esa persona, Señor, rendirá su corazón y doblará sus rodillas delante de ti. Ahí donde esté esa persona, te ruego, Señor, que tú toques su corazón, que tú envíes palabra tuya, palabra viva y eficaz, y que su corazón, Señor, pueda sentirse lleno, henchido de alegría de saber que es tu hijo y que tú, Señor, le buscas. Pero que también vuelva a ti pronto, que vuelva a ti con el gozo y la alegría de saber que es tu hijo, que es tu hija. Te ruego, Señor, que cualquiera sea la petición de mi hermano y mi hermana, tú, Señor, en tu misericordia les contestes. Pero también te ruego, Señor, que mi hermana que está hoy en tu pueblo, que está en medio de tu iglesia, que ha recibido dones, que ha recibido talentos, que ha recibido tu llamado, pueda ejercer todos los días ese llamado que tú le has dado. Cualquier llamado que sea, cualquier obra que le hayas pedido que haga mi hermana, te ruego, Señor, que tú le des el ánimo de tu espíritu y la fuerza para seguir adelante y seguir haciendo eso que tú le pides que haga. Padre, te suplico en el nombre de Jesús que bendigas el ministerio de todas las mujeres en medio de tu pueblo y que ese ministerio pueda fortalecer y pueda sostener todo lo que se hace en medio de tu iglesia como esfuerzos para que tu reino se extienda. Te ruego, Padre, que si en tu voluntad está que alguna de mis hermanas tenga esta visibilidad de la cual hablamos, te suplico, Señor, que a todos nos des la capacidad de poder ver cómo tu obra también, Señor, se hace en medio de tu pueblo. Padre, te suplico que hombres y mujeres en medio de tu pueblo seamos capaces de vivir de acuerdo a tu voluntad, de caminar de acuerdo a tu plan y de ver cómo tú obras de maneras especiales, de maneras que ni siquiera nos imaginamos en todos y cada uno de tus hijos y de tus hijas. Permite, Señor, que así como como frente a ti no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, también en medio de nosotros como pueblo no haya absolutamente distinción alguna, sino solo hombres y mujeres redimidos por ti, usados por ti para tu gloria y para tu honra. Muchas gracias, Señor, porque nos permites estar aquí, porque a través de la distancia permites que seamos edificados. Muchas gracias por eso. Te bendecimos y te rogamos, Señor, que estos medios que estamos usando sean utilizados por tu Espíritu para que tu palabra llegue hasta lo último de la tierra. Y llegando a lo último de la tierra, Señor, todo tu pueblo seamos usados para que tu nombre sea extendido. Gracias por este momento, gracias por la oportunidad de estar juntos y muchas gracias porque estamos seguros, estoy seguro, Señor, que tú seguirás abriendo sendas donde parece que no hay, donde como seres humanos ni siquiera nos imaginamos que hay un camino que tú has definido. Te bendecimos, te damos gracias y estamos en tus manos para ser usados por ti, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Su palabra eterna
En Dios haremos proezas.